buenas tardes a todos. Soy el doctor Roberto Germán Werburke Palacios, médico saludista de los servicios médicos de la UJAD, y les doy la bienvenida a Buena Salud. Con la pandemia, el mundo ha cambiado y nosotros también. Probablemente haya sentido miedo, preocupación, incertidumbre. Puede que también sintamos ya hastío, cansancio o hasta desinterés después de tanto tiempo hablando todos los días de COVID-19. La pandemia pasará en algún momento, pero nos dejará cicatrices. Pero como en cualquier otra situación de crisis, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo de ella. Podemos extraer aprendizajes positivos que nos sirvan a nivel personal, familiar y social. Pero, ¿qué hemos aprendido? Hoy, en Buena Salud, claves para enriquecer tu vida, hablaremos sobre este tema con nuestro invitado. Quédese con nosotros. Iniciamos. Lo que hemos aprendido de la pandemia. En marzo de 2020, el mundo cambió. Desde entonces, la pandemia ha traído consigo una ola de aprendizajes para la comunidad científica, médica y para la población en general. La historia de cómo inició la contingencia sanitaria es muy corta. En 2019, nos encontramos con la noticia de que había una epidemia de una enfermedad respiratoria severa en la ciudad china de Wuhan. 10 días después, ya sabíamos que era un coronavirus el que causaba esta enfermedad. Afortunadamente, se pudo hacer toda la secuenciación genética de este virus y se compartió al mundo. Esta fue la primera lección. Aprendimos rápidamente a diagnosticarlo. Lo que nunca nos imaginamos fue que 3 meses después de haberlo descubierto, la Organización Mundial de la Salud lo declararía como una pandemia. Al día de hoy, son 132 millones los casos que se han confirmado en todo el mundo, con más de 3 millones de decesos y 604 millones de dosis de vacunas aplicadas. En el caso de México, los casos diagnosticados ascienden a más de 2 millones, un poco más de 200,000 muertes y alrededor de 6 millones de vacunas ya aplicadas. Hemos aprendido a pasos agigantados. Con la misma rapidez con la que el primer brote de COVID-19 se convirtió en pandemia, se ha podido aprender sobre la enfermedad, gracias a la colaboración y comunicación que se ha establecido a nivel mundial desde todas las instancias posibles. No pasó mucho tiempo para entender que los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre, tos seca y dolor de cabeza y articulaciones, además de síntomas gastrointestinales y pérdida de olfato y gusto en diferentes medidas. La investigadora afirmó que 80% de quienes se enferman no tienen complicaciones en un periodo de 10 días, en tanto que 15% presentan problemas respiratorios y el 5% restante necesita cuidados intensivos. Ahí está otra lección, ya que se descubrió que son los adultos mayores y las personas con comorbilidades, diabetes, presión alta, problemas cardíacos u obesidad quienes presentan más complicaciones al ser infectados por el virus SARS-CoV-2. Desafortunadamente, en nuestro país genéticamente tenemos muchas de esas comorbilidades, por lo que el número de personas que están en alto riesgo es grande. Entre otros aprendizajes que nos ha dejado la pandemia es el desarrollo exprés de vacunas, que la comunicación de la ciencia es una necesidad en tiempos de pandemia y que la prevención sigue siendo la mejor carta. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Baldomero Sánchez Barragán, que muy probablemente ya lo conozcan porque ha estado con nosotros en varias ocasiones, siempre ayudándonos a entender un poco más acerca de las enfermedades y las situaciones que afectan a nuestra población, ¿no? El día de hoy tenemos una plática pendiente desde hace bastante tiempo, ¿no? Una plática acerca del COVID-19 y qué cosas hemos encontrado en esta enfermedad que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud a la larga. Doctor, mucho se ha platicado acerca de esta enfermedad. Bueno, en estos momentos me gustaría más platicar de desde su perspectiva, qué fue lo que nos ocasionó que esta enfermedad pudiera afectarnos tanto y de esta manera. Muy bien, pues muchas gracias. Es un honor realmente estar aquí y hasta emoción después de 2 años, casi 6 meses, que aquí dimos una plática, varias pláticas sobre la COVID. Debemos de señalar que esta pandemia tuvo la magnitud que tuvo a nivel mundial porque está cabalgando
sobre otras pandemias incluso peores, como son la obesidad, como son las cardiopatías crónicas, como son la diabetes y como es una infinidad de cáncer. Esto ha hecho que COVID se agrave. ¿Por qué? COVID es una enfermedad altamente inflamatoria y todas estas pandemias sobre las cuales está cabalgando COVID, de fortuna ya de salida, son enfermedades inflamatorias. Y esto es lo que nos motivó la gravedad de los casos. ¿Qué quiere decir? Que realmente el virus no era tan malo, que los que estábamos malos éramos nosotros. Y nos dio una gran enseñanza, nos vino a decir qué mal están en salud, qué mal están en salud. Esto ya lo había previsto la OMS para los años 50, que si no corregíamos las enfermedades crónicas de comportamiento epidémico en el mundo occidental, como dicen los expertos, esto nos iba a llevar al colapso de los servicios de salud. Llegando COVID nos dimos cuenta que nos estábamos colapsando. Pero inteligentemente, es algo que nos debemos de sentir orgullosos los mexicanos, la actuación fue muy acertada, tanto del gobierno mexicano como de todo su equipo. Porque fue uno de los países que mejor manejó la pandemia. E incluso, si comparamos mortalidad en base a la población, incluso Estados Unidos tuvo más mortalidad que México. No letalidad, porque esa es otra cosa. Y además, la gran ventaja que México estuvo a la altura y empezar rápido a vacunar, con una diferencia de semanas de los países ricos como es Estados Unidos. Todo eso nos llevó a que ya estemos en la salida. De hecho, estamos ahorita en un periodo interepidémico. Estamos saliendo ya, pero no nos confiemos. Nuestro principal problema son las enfermedades crónicas, que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Básicamente, ¿qué comemos? ¿Cuánto usamos las pantallas digitales y los celulares? La televisión, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas fotografías te tomas al día? ¿Cuánto duermes? ¿Cuánto caminas? De eso depende la salud, de eso depende las enfermedades crónicas, que son las que agravan a COVID. Y tenemos que corregirnos. Ahorita, esta ya va de salida, pero no es la última, ni la primera ni la última. Nos puede venir otra pandemia si no nos corregimos en cuanto a adoptar estilos de vida saludables y cuidar más nuestro planeta, más la naturaleza. Yo los invito a que se vayan a caminar en el bosque, que se vayan a bañar en los arroyos con agua limpia, que tengan contacto con la naturaleza, porque ya lo decía el padre de la medicina moderna, Hipócrates. Si estás de mal humor, sal a dar un paseo. Si sigues de mal humor, sigue caminando. El caminar es de gran ayuda. El meditar es de gran ayuda. El tener empatía para los demás, no meterle zancadilla a los demás, es de gran ayuda para ti y para todos los demás y para nuestro planeta. Las industrias farmacéuticas, la industria alimenticia nos ha secuestrado parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. No deja que se comunique con otra estructura nerviosa que se llama amígdala y sistema límbico, que es el centro de las emociones, que es el centro del apetito voraz, que no lo paramos. Y por lo cual llegamos
a la gratificación instantánea. ¿Qué queremos? Gratificación instantánea. Y cada vez esta gratificación requiere mayores dosis. Si hoy te comes un helado con alto contenido de azúcar, al rato te vas a tener que comer 2, 3, así. Porque hay una ley que se llama ley de respuesta decreciente. Cada vez vas a sentir lo mismo, pero requieres más y más dosis. Si hoy te tomas una cerveza, mañana te va a hacer 2, 3 y así sucesivamente, hasta hacerte adicto. La comida sigue la misma ruta de la adicción. Ahí tenemos que actuar. Ahí tenemos que actuar en nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes del área de la salud les debemos de enseñar que es una gran mentira que vamos a curar a alguien con un medicamento. Ningún medicamento está diseñado para que te cure. Ninguno. Si acaso los antibióticos. Pero detrás de eso va un montón de cosas. Tenemos que enseñarle que lo mejor es prevenir. Claro, sobre todo eso que acaba de comentar al final, la prevención es la clave para cualquier enfermedad que venga y sobre todo todas las que ya tenemos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos con esta temática, doctor. Le agradecemos mucho su intervención. Regresamos en unos momentos. Buenas tardes. Continuamos con el doctor Baldomero Sánchez Barragán. Estábamos platicando acerca de la situación que nos dio el COVID-19 y cómo estamos dando una respuesta hacia el mismo, qué estamos aprendiendo y qué vamos a utilizar para poder mejorar la salud después de este aprendizaje. Platicaba ahorita con el doctor de que en México hubo un total de 5.740.000 casos y actualmente tenemos 400 casos positivos el día de hoy en todo México. Recordemos que en enero, hace solamente unos meses, teníamos más de esa cantidad, más de 500 casos solamente en Tabasco. Esto fue debido a la llegada de una nueva variante. Entonces, esto nos da a entender de que este virus no solamente fue una cepa o un solo tipo de virus que nos afectó, sino que fue evolucionando y aprovechándose de los problemas de salud que ya llevábamos para poder hacer los estragos en nuestra salud que ocasionó. Doctor, acerca de estas nuevas variantes, ¿cómo llegaron a afectar al comportamiento de esta pandemia? Correcto. Debemos decir que todos los microbios, cuando saltan de especie, ¿qué es salto de especie? De una especie a otra, en este caso de una especie animal a los humanos. Que el primer salto son muy virulentos. ¿Qué es virulento? Que matan mucho. Pero los microbios, y entre ellos este virus, son inteligentes. No, conforme va evolucionando, va mutando, que una mutación son errores de reproducción, es con la tendencia a irse domesticando para no causar tanto daño y poderse quedar. Porque recordar que si da muchos casos graves y fatales, pues no se desparrama y pues no puede vivir, y él no es nada tonto. Es un principio que todos los gérmenes siguen, un principio que se llama de domesticación. Gracias a eso se han creado las vacunas desde hace siglos, al principio de domesticación. Bien, pero este virus, ¿cómo fue mutando? Hay alrededor de una veintena de mutaciones de importancia. Pero de esas, hubo como unas 5 las que tuvieron más importancia clínico-epidemiológica. La primera, la XA, la B, la C, la D y la XE, que es la que está ahora. Una de las más virulentas fue la A y la D, la Delta. Y una de las más infecciosas, pero menos virulentas, menos letales, fueron la actual, la XE, que esta fue que la variante Omicron tuvo 2 mutaciones y formó la
la BA1 y la BA2, dos mutaciones. Luego, estas dos mutaciones se juntaron y formaron la XE, altamente infecciosa, pero poco virulenta, a pesar de que decían que nos iba a ocasionar. No. Eso nos ayudó, además, la alta tasa de vacunación que ha tenido México, nos ayudó a tener la inmunidad de rebaño tan ansiada. Porque solamente con la inmunidad de rebaño detenemos la pandemia. ¿Qué es inmunidad de rebaño? Estar protegido para que no te llegue a ti el microbio. Si te llega, te llegue menos fuerte. Igualito poniendo los ojos a una manada de unos animales. ¿Qué hacen? Al centro ponen el más débil y lo protegen. Entonces es una manera de protegernos. Si yo me vacuno, yo estoy protegiendo al que está al lado y estoy protegiendo la transmisión. Porque debemos de decir que las vacunas básicamente se crearon para que no fueran casos graves y no te murieras. Pero sin embargo, también todas disminuyeron la transmisión. Pero esta última fue la más infecciosa, pero la gran mayoría completamente casi asintomática. Esa fue una de las grandes ventajas de este año. La gran facilidad que tenía esta enfermedad de ser transmitida, pero no de que fallecieras por ella, ¿no? Sabemos que prácticamente esto fue causado por el alto contagio más bien, esta última ola que fue en enero, fue causada por el aumento de la capacidad de transmisión del virus y también, debemos de decirlo, la relajación que tuvimos en cuanto a nuestras medidas sanitarias, ¿no? Habíamos empezado bastante bien, tomando las medidas en total autoridad, pero fuimos relajándola poco a poco. Entonces se unieron esos dos factores y fue lo que nos ocasionó este nuevo brote, el cual ocasionó, como se dice, muchos enfermos, pero gracias a Dios, pocos fallecidos. Correcto. De hecho, se le ha nombrado la vacuna de Dios, según algunos expertos. Y es bien dicho, o sea, en la manera que tú ya tenías la vacuna, que ya te sentías que no te ibas a morir, pues como que, caray, como te relajabas un poquito, ya recibías a tus nietos y todo eso, porque no es nada sencillo estar encerrados tanto tiempo. De hecho, esto nos ha generado grandes problemas emocionales, entre ellos depresión, porque de por sí hay un estudio previo que se hizo un seguimiento desde finales de la guerra y el estudio se publicó en los 2000, donde si tú te internabas por una enfermedad infecciosa y sobrevivías, el riesgo de desarrollar depresión en el transcurso de tu vida era de 65%. Multipliquen ustedes 65% por todos los que fueron hospitalizados y sobrevivieron. Pues ellos van a desarrollar depresión si no nos ponemos las pilas. ¿Y qué es lo mejor para ponernos las pilas y ayudar a mitigar esto? Corregir lo que comes, corregir tu sueño, dormir. Demostrado está que si tú no duermes al menos 7 horas, se te incrementa el riesgo de diabetes. El riesgo de inflamación se te eleva por las nubes y COVID es una enfermedad inflamatoria. El riesgo de obesidad se te incrementa, el riesgo de demencia se incrementa. Y se espera, incluso antes de la pandemia, que la demencia en Centroamérica se incremente cerca del 500%. Y no nos engañemos, parte del sureste geográficamente estamos en Centroamérica, políticamente estamos en Norteamérica, pero geográficamente la línea divisoria es la franja volcánica transversal mexicana, que empieza en el Cerro del Ceboruco, en Nayarit, y termina en el Pico de Orizaba. De ahí para abajo es Centroamérica, geográficamente hablando. Quiere decir que México está en dos Américas. Así como el rey ese de España decía que en
su reino no se ocultaba el sol, porque cuando en Europa estaba de día, acá estaba de noche o al revés. Así México tiene esa gran fortuna de pertenecer a dos Américas, por la gran diversidad geográfica. No, y esta parte es muy importante porque esto nos denota el por qué nos está sucediendo también varios factores que nos detonaron toda esta problemática, ¿no? Al tener una cultura tan amplia, que es algo bueno, también tenemos una alimentación bastante amplia, ¿no? Entonces adoptamos a veces alimentaciones de otras culturas, alimentaciones que no son las propias, y esto ocasiona un problema de salud pública bastante grande, que ya teníamos desde antes de esta enfermedad, que es la obesidad y el sobrepeso. Y todavía faltan como usted bien dijo en este momento, las pandemias que van a venir, que entre una de ellas es esta parte de la ansiedad y el estrés, que nos va a denotar muchos problemas de salud mental, que a la larga van a terminar afectando a nuestra población si no son atendidos aquí. Comentaba usted correctamente de que todos los que estuvieron hospitalizados, qué problemas de salud mental van a llegar a tener, pero también los que estuvimos en aislamiento. Todas esas familias que interrumpieron su modo de vida durante tantos años, y los niños que nacieron en pandemia, que ahorita se están enfrentando a un mundo que desconocían en su totalidad, ¿no? Entonces tenemos que preparar a nuestra población para estos problemas que van a llegar, a saber identificarlos y poder actuar para beneficio de la salud mental y de la salud social, ¿no? Que es la salud de toda una población. Correcto. De hecho, en el 2020 salió otro síndrome de la desconexión. Que en pocas palabras, ¿qué es? Estar desconectado de ti mismo, de los demás y de la naturaleza. Pero digitalmente estar conectado. Es un signo de soledad, tanto uso de pantallas digitales, de pantallas electrónicas. ¿Saben ustedes cuánto dura un joven el tiempo que tiene sus ojitos abiertos? ¿Cuánto tiempo están fijos en una pantalla electrónica? 6 horas con 43 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si va a tener una esperanza alrededor de 78 años, se va a echar casi 23 años fijo en una pantalla de televisión, en un celular, en una computadora. Eso genera mucho estrés y eso genera que no se active la corteza prefrontal, que es donde tenemos la inteligencia y las decisiones correctas. Claro, de hecho, pues ese es un problema bastante grave, de que cuando estamos más cercanos por la tecnología, más lejanos estamos en contacto personal, ¿no? Teniendo esto en cuenta, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos momentos. Dichos y hechos. Esta pandemia ha magnificado todas las desigualdades de nuestra sociedad, como el racismo sistémico, la desigualdad de género y la pobreza. Buenas tardes. Continuamos con el doctor Baldomero Sánchez Barragán. Estamos platicando acerca de COVID-19 y cómo nos afectó a nuestra salud física, social y mental. Pero en estos momentos quiero que platiquemos acerca de un tema que yo creo que mucho de nuestra población tiene o ideas que pudieran estar erróneas o información que pudiera haber llegado a ellos, pero que no es correcta. Y es acerca de las vacunas, doctor. Este tema es algo de mucha relevancia para nuestra población y que ha habido tanta información buena como información que en vez de ayudar, pues perjudica a nuestra población. El proceso que llevaron para poder crearla, muchos tienen dudas acerca de ello. Ustedes son expertos en esa temática, nos gustaría que pudiera apoyarnos para clarificar a nuestra población UJAT por qué fue de esta manera. Correcto. Como bien dices, hubo varias corrientes y sobre todo fue
muy mala información, porque resulta que ahora con la pandemia de COVID, todo el mundo se hizo epidemiólogo, cosa que no es correcto. Pero ¿por qué se tenía duda? Por la rapidez. Pero hay que recordar que si no utilizamos bien la tecnología, podemos tener muchos beneficios. Esto se pudo obtener la vacuna con mayor rapidez porque ya se tenía años trabajando con otras vacunas. Plataforma ya lista, lo único que se cambió fue el germen. Hay que recordar, por ejemplo, una vacuna centenaria, muy efectiva, que es la vacuna contra la tuberculosis. Se llevaron casi 20 a 21 años para poderla tener disponible y aplicársela a los humanos. En 1900 se aisló por primera vez la bacteria de Mycobacterium bovis, que es la con la que se prepara la vacuna, de una vaca que tenía mastitis. Pues Calmet y Guerin se llevaron casi 20 años preparando la vacuna para tenerla disponible en 1921-1922. Pero ahora ya teníamos toda esa infraestructura y eso nos ayudó a tenerlas más rápido. Debemos de señalar que las vacunas son muy seguras. Hay unas vacunas que es como si las de ARN mensajero, o sea, las de Pfizer y Moderna, son como si fueran que ustedes hacen un plano y el ARN mensajero lleva el plano y le dice al albañil, al maestro de obra, mira, hazme, aquí está la información, hazme en la casa así. En este caso de Pfizer, ese ARN mensajero llevaba la información para que nuestras células fabricaran la proteína Spike, que es con la que se pega a nuestra célula y se mete el virus. Dentro del interior de nuestra célula, con esa información, nuestro propio organismo producía su propia proteína Spike y en automático activaba la inmunidad, y cuando ya no llegaba de vuelta el virus, pues, estaba la defensa y lo bloqueaba. Las otras, que fue una de las que yo me apliqué, AstraZeneca, esas se usaron otros virus como medio de transporte, como vectores. Yo les digo a mis alumnos, ¿han escuchado ustedes el héroe de Nacozari? Pues muchos ni se acuerdan. Pero resumiendo, pues era un tren que en un vagón traía dinamita y en los otros no. Empezó a arder y ahí en Nacozari se bajó a comer el maquinista y empezó a arder el que atrasito donde traía el vagón de dinamita. Entonces la gente empezó a gritar, pero estaba Jesús García, que no estaba de servicio, pero estaba ahí, se subió a la máquina y lo sacó, explotó fuera. Supónganse que esos virus, que son los vectores, en el caso de la que me pusieron, que fue la AstraZeneca, que es un virus del chimpancé, ¿qué se le hizo? Se le quitó, se dejó pelón casi el virus, que no pudiera enfermar, que no se pudiera reproducir, y se le insertó el gen que iba a fabricar la proteína Spike. Entonces entraba a nuestra célula con esa información y ya nuestro cuerpo se ponía a producir nuestra propia proteína Spike y ya activaba nuestro sistema inmune. Ese es uno de los principales. La otra es la del Sputnik. La del Sputnik traía dos, pero ya no del chimpancé, dos adenovirus humanos, el 5 y el 26, porque son dos dosis y diferentes. La única que era el germen tradicional completito, pero muerto, era la Sinovac, pero muerto te lo ponía, que era la más tradicional. Pero todas las vacunas son altamente seguras, todas. No es cierto que se te van a insertar al ADN, no, eso no es cierto. No es cierto que te va a enfermar, y lo digo ahorita porque empieza a haber un brote en el mundo
de hepatitis. Que algunos le quieren echar la culpa a la vacuna, no tiene nada que ver con la vacuna. No se especifica todavía las causas, pero ya hay algunos casos, incluso en América. Entonces, no hay que confundirlo. Las vacunas son altamente seguras y nos ayudaron a salir. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Que teníamos que producir nuestras propias vacunas, porque nosotros, hace varias décadas, teníamos nuestros laboratorios y producíamos nuestras propias vacunas, incluso se exportaban para Centroamérica. Pero gente con muy poca visión, con muy miope, dijo, no, es más fácil, más barato comprar las vacunas. ¿Y qué pasó? No te las venden si no se ha satisfecho la necesidad del país fabricante. Y eso era lo que nos estaba pasando. Por eso el gobierno mexicano tuvo que hacer muchos contratos y se movió por todos lados. No se atuvo al organismo de la OMS que iba supuestamente a distribuir las vacunas y los medicamentos, porque falló, porque cada quien, pues, lógico, yo atiendo primero mi casa. Claro. Entonces, ¿qué nos queda? Que tenemos que meterle dinero y hacer nuestros propios laboratorios y fabricar nuestras propias vacunas, porque nos puede llegar otra. Y si seguimos lesionando el medio ambiente, nos va a llegar más rápido. Se supone que del animal más cercano de donde va a brincar un germen a nosotros, porque hasta ahorita todas las pandemias han sido de origen animal. La peor pandemia que ha sufrido la humanidad es la de la peste bubónica, es la enfermedad de la peste, o peste negra. Es la que más gente ha matado y que la transmite generalmente por las pulgas de la rata, pero que aprendió también a transmitirse vía aérea y que esa pandemia, esa enfermedad tumbó imperios, entre ellos el de Constantino. No, muy interesante lo que nos está comentando, porque estamos viendo la importancia no solamente de aplicarnos la vacuna, sino también de tener la accesibilidad a las vacunas. Como bien dice, no es la última pandemia a la cual nos vamos a enfrentar y no es el último virus o bacteria que vamos a tener que combatir. Entonces tenemos que ver desde ahorita la manera en que podemos hacer más eficiente nuestro sistema de salud, a nivel federal, a nivel estatal y sobre todo también aquí en nuestra comunidad UJAT. Tenemos que fabricar ya no solamente un plan de retorno para la universidad en este caso, sino también un plan de contingencia para situaciones parecidas. También tenemos que educar a nuestra población acerca de qué debemos de hacer para poder contrarrestar estos problemas. Por ejemplo, debemos de empezar a comer mejor y a activarnos físicamente. ¿Por qué? Porque al hacer esas dos actividades disminuimos la capacidad que tiene cualquier virus o cualquier bacteria de enfermarnos de gravedad. En esta parte que usted yo sé que domina bastante bien y que es maestro en estas áreas, la importancia de estos programas preventivos que tenemos que estar haciendo actualmente en nuestra comunidad UJAT, en nuestra comunidad estatal y en toda nuestra sociedad, para poder evitar que nos vuelvan a agarrar estas enfermedades a como nos encontró la COVID-19. Qué bien que tocas esto, porque nuestro estilo de vida lo tenemos muy mal. Para empezar, la salud incluso de lo que te puede pasar siendo adulto viene incluso momentos previos a la concepción y sobre todo dentro del útero. Hay un epidemiólogo muy distinguido inglés, Barker, que en los años 90 dijo: el ambiente uterino es incluso más importante que el ambiente extrauterino, porque de ahí va a depender, desde ahí vas a estar programado para que sufra la enfermedad y el dolor o experimentes una salud
favorable, una vida feliz, porque todo el mundo lo que queremos es ser felices. Todo el mundo necesitamos amor, todos necesitamos que nos amen y amar a los demás, todos necesitamos de empatía, porque el humano es eminentemente social, no puede ser una isla. Por supuesto, qué interesante es lo que nos comenta, porque si nosotros pensamos solamente en la salud como algo individual, desde ahí ya fracasamos, ¿no? Continuamos con esta plática, nada más vamos a una pausa publicitaria y continuamos. Dichos y hechos. Navegando en la pandemia de la COVID-19, nos hemos subido al bote salvavidas. La tierra firme queda lejos. Continuamos aquí con el doctor Baldomero Sánchez Barragán en su programa Buena Salud. El doctor Baldomero nos ha dado una cátedra prácticamente de qué es lo que hemos aprendido ahorita gracias a la COVID-19, qué debemos de mejorar, no solamente en nuestra salud individual, sino en nuestra salud colectiva. Qué actitudes y qué actividades debemos de empezar a hacer, como lo es la buena alimentación y la activación física. También el maestro ha sido, partícipe en muchos estudios y sobre todo en los estudios que se han realizado en la comunidad universitaria, que nos han dado información para poder prevenir nuevas enfermedades y que nos afecten de la manera que afectó esta pandemia. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas investigaciones que ha realizado? Muy bien. Es hasta tristeza ver incluso a nivel nacional, si uno se pone a revisar la encuesta nacional de salud 2006, 2012 y 2018, no hemos impactado. Los niños siguen igual de gorditos. Ocupamos el primer lugar en el mundo de obesidad infantil. Segundo lugar de obesidad en el adulto. Nada más nos ganan los güeros de aquel lado, del otro lado del río Bravo. Pero, ¿cuál ha sido el gran problema? Que dejamos nuestras dietas de antaño tan ricas. Si ustedes ven unas fotografías de los años, antes de los años 50, raramente la gente es gordita. Es más, casi nadie. Y gente que llegaba hasta los 90 años. 90, 94 años. Pero, ¿cuál fue el problema? Fue la industria alimenticia que elaboró productos basura, productos chatarra. ¿Pero qué son estos productos basura o productos chatarra? Con alto contenido de carbohidratos, esto es azúcar. Todo lo que venga del trigo es altamente inflamatorio. ¿Por qué? El trigo actual no es el trigo ese que anuncia la iglesia cristiana, que es una varita de trigo, siempre las iglesias es un trigo que fue muy manipulado, y debemos decir que esa manipulación empezó en México, en el Valle Yaqui. Por cierto, le dieron un premio Nobel a uno, pero no era mexicano, sino a un gringo que encabezaba el proyecto, porque quisieron ver a México como un granero, como la Ucrania de Europa. Bueno, antes que le invadiera Putin, querían ver a México en eso. Y como ya estaba la Primera Guerra Mundial, pero Estados Unidos todavía no entraba, dijo, bueno, eso es bueno. Le dijo a Rockefeller, métele dinero para apóyalos a los mexicanos, pero que dirija el proyecto un genetista de acá. A él le dieron el premio Nobel en el 1970. Pero no conforme con eso, se siguió manipulando al trigo para que produjera productos opioides y te pique exactamente los mismos centros nerviosos que te pica la heroína y la morfina.
y te vuelves adicto. Eso es lo que nos ha desatado la terrible pandemia de todas las enfermedades occidentales, que ya habíamos dicho hace rato. Y, lógicamente, la comunidad universitaria no se queda atrás. Previo a la pandemia, en el 2019, un estudio que hicimos en la DAC, el 89% de las mujeres caían en una zona de peligro de tener o desarrollar disfunción cerebral. ¿Qué es disfunción cerebral? Cualquier trastorno cerebral que va desde una jaqueca crónica hasta una convulsión o una apoplejía. Entonces, ¿cómo van a aprender si tienen alterado su cerebro? El 89% de las mujeres, el 80% de los estudiantes con sobrepeso u obesidad, 16 años de edad prematura, o sea, vejez prematura. Quiere decir que eran 16 años más de los que tenía su acta de nacimiento. Si tenían 20 años, no son 20 años, son 36 años. 36 años. Eso nos lleva a muchas enfermedades, mucha depresión, y debo de decir, la depresión es primer causa en el mundo de discapacidad. Y ahora se nos va a agravar, Todo tiene que ver con la dieta, cuánto duermes, cuánto haces empatía con los demás, cuánto convives con tu familia. Cuando estás comiendo, ¿tienes apagado el celular o lo tienes encendido? O tienes el famoso síndrome de reunión en soledad. ¿Cuál es el síndrome de reunión en soledad? Estamos aquí, pero tú metido en tu celular, yo metido en mi celular y el camarógrafo metido en su celular. Y todos en nuestro mundo, ¿no? Todo en otra cosa menos en lo que estamos. Entonces, eso tenemos que corregirlo, urge. Por ello, vamos a implementar un taller, pero allá, de momento yo lo voy a hacer en mi grupo, que son 81 muchachos, de enseñarlos a preparar dietas que estén al alcance locales, que les ayuden al aprendizaje y que duerman bien. Necesitan descansar y disminuirle el estrés, porque los tenemos muy estresados. De por sí al estudiante de medicina parece que es una insignia el hecho que no duerma. Eso es un grave error. Yo recuerdo cuando hice la residencia, 36 horas por 12 descansos. Imagínate. Eso te predispone a muchos errores. Otra cosa que debemos de corregir, disminuirle la cantidad de pacientes por médico. El médico se cansa, después de 15 pacientes ya no quiere ver a nadie. Bueno, nada más te ve, eso sí, pero no te analiza bien. Y lo que se necesita es un buen análisis, una buena empatía. Entonces, tenemos que luchar mucho, la universidad tiene mucho que hacer. Nos quedamos muy anquilosados en muchos aspectos. La universidad necesita una cierta sacudida para cambiar para bien, para mejorar. Claro, para llegar a mejorar todo lo que estamos realizando desde hace ya varios años. Y yo creo que esta es la sacudida tal vez que empezó la sacudida que necesitábamos. El poder ver con esta pandemia que teníamos un problema grave en nuestra sociedad, no solamente en nuestra salud física, sino en nuestra salud mental, que es lo que nos está denotando que ahorita tengamos los problemas de ansiedad, los problemas de estrés crónico, de burnout que hay en toda la universidad y en todos los lugares prácticamente. Entonces, ese es el momento, como usted bien dice, para poder actuar y evitar que lleguemos a una repercusión irreversible de la población de la población tabasqueña. Entonces vamos a empezar a actuar. Qué bueno que comenta lo del taller que está a punto de realizar.
de servicios médicos, como siempre, va a tratar de ir a la par con usted, siempre muy motivados a poder tener a personas que tienen este ímpetu para poder ayudar a nuestra población. Bueno, pues Servicios Médicos nos va a apoyar con una nutrióloga y las otras nutriólogas son de la ciencia de la salud. Siempre vamos de la mano. Y qué bueno, miren, hay que entender que este virus se quedó con nosotros, no se va a ir. Y nadie nos asegura que no vaya a mutar para mal, ¿eh? Son bajas las posibilidades, pero cabe. Si tú sigues mal de tu salud, mal de tu corazón, tu azúcar por el cielo, tu riñón que no funciona, tu pulmón que no funciona, bueno, pues nada más COVID te da el empujoncito y se va a quedar. Entonces no nos confiemos y vacunémonos. Yo ya me puse la 4ª dosis, porque yo soy de los que se deben de poner la 4ª dosis. Ahí se estuvo ofreciendo incluso por todos lados. Quítense en eso que las vacunas nos hacen mal, eso no es cierto. Las vacunas son altamente seguras. Lo demás es mucha cuestión psicológica. Yo nunca he sentido nada cuando me ponen una vacuna. A veces le podemos echar la culpa a otras cosas. Okay. Exactamente, eso es algo muy importante que tenemos que ver. Y para ya concluir en este conversatorio que estamos teniendo, que como siempre es un gusto tenerlo por aquí, y estoy seguro que no va a ser la última vez que lo vamos a tener en este programa, me gustaría nada más concluir con qué es lo que le gustaría que se quedara nuestra población UJAT acerca de qué aprendimos con este COVID-19, muy brevemente. Muy bien, que tenemos que cambiar, que tenemos que mirar y limpiar nuestra cocina, que debemos comer más en casa que comer fuera, preparar más en casa que comer fuera. Si es posible, tú haz tus huertos familiares. Aquí en Tabasco se puede, tiene la fortuna que hay agua por todos lados, cosa que en mi tierra no, porque allá nada más nos llueve 2, 3 meses. Aquí no. Hay que aprovechar eso, convivamos con la naturaleza, comamos más pastura, más vegetales, dejemos el azúcar, dejemos las harinas, dejemos las comidas rápidas. Eso nos lleva al deterioro cognitivo. Excelente, excelente su aportación, doctor. Y solamente me queda agradecerle muchísimo su participación, agradecerle que esté aquí con nosotros y apoyándonos como siempre, no solamente a la universidad, sino a todo el estado. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo? Que hay que confiar en la ciencia y apoyarla, que las crisis sanitarias y sociales no afectan a todos por igual, que las personas somos capaces de reaccionar ante las crisis. Estas situaciones despiertan la solidaridad. El sistema de salud ha respondido. Cuidemos lo que tenemos, hagamos un uso correcto de los servicios de salud y seguimos aprendiendo. Aprende con nosotros en Buena Salud. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta pronto.